Bueno, quisiéramos comenzar en esta mañana, primeramente dándole gracias a Dios por que nos ha dado la vida, porque nos tiene aquí reunidos en su nombre, listos para aprender. Eh, Antes que nada, quisiéramos con mucha alegría y felicidad felicitar a nuestra hermana Esther Carolina, que es parte de esta clase, es una de las supervisoras de grupo. Ella fue nombrada docente del año de la Unidad Educativa Instituto Cecilio Acosta y este día está recibiendo su placa, su trofeo por haber logrado este triunfo para ella y para todos nosotros. Así que estamos muy contentos de que esto haya ocurrido. Felicidades, hermana Esther. Entonces, hermanos, quisiera comenzar por precisamente esa parte de la lectura, ¿ok? Y luego voy a dar una lección corta para que luego cada uno de nosotros, todos nosotros, pasemos al micrófono y demos una corta definición de lo que la espiritualidad significa para nosotros. Porque les voy a decir algo, esta próxima semana van a estar el primer grupo dándonos un informe acerca de cómo la cultura local define la espiritualidad. Pero antes de eso quisiéramos saber cómo es que nosotros definimos la espiritualidad. Es muy importante porque de nada me sirve que otros sepan qué es la espiritualidad y nosotros que estamos tomando el curso no sepamos. Así que voy a leerles un poquito del libro de Cunningham. Estoy en la página 15, donde el escritor pregunta qué es la espiritualidad. Les voy a rogar que no se rían de mí. Estos son los anteojos de mi esposa y tienen aquí un paperclip. No encuentro los míos y tenemos un montón de lentes ahí viejitos. Así que se los fui a robar para poder leer esto, porque si no, no se los leo. Bueno. No le vemos, de todas maneras no le vemos. No, sí es cierto, ahora no me ven. Bueno, dice Lawrence Cunningham, entre otras cosas, ¿qué es la espiritualidad? Dice, muchos autores han intentado proporcionar una definición o descripción para responder a esta pregunta. Es evidente que la respuesta tiene que girar en torno al adjetivo cristiano. Nuestra espiritualidad ha de tener algo que ver con Jesucristo. Es igualmente evidente que en los 2 milenios de historia del cristianismo ha habido y sigue habiendo modos enormemente diferentes de abordar la figura de Jesús. También está claro que nuestra respuesta tiene que ocuparse de algún modo de la palabra espíritu. Más adelante argumentaremos que sería más preciso hablar de espiritualidades cristianas que de espiritualidad cristiana. Ok, entonces yo le expliqué la semana pasada que nuestro tema trata con la espiritualidad cristiana. Aunque hay muchos tipos de espiritualidad, la que nos corresponde a nosotros entender es aquella que lleva el término cristiana. Por ejemplo, en la iglesia hay adoración, pero muchas veces no es cristiana. Hay alabanza, pero muchas veces no es cristiana. Hay incluso oración y muchas veces la oración no es cristiana, sino que son dichos, son palabras, pero que no son dirigidas a Dios en el nombre de Cristo. Nosotros terminamos nuestras oraciones en el nombre de Cristo. Yo les he dicho anteriormente a ustedes que mi esposa es judía. Nació judía, pero se convirtió al cristianismo. Entonces, cada vez que nosotros vamos a comer, recientemente estuvimos una comida con la familia. Entonces ella antes de comer toma el liderato, yo solamente la veo en acción. Entonces ella les dice a todos, vamos a dar gracias a Dios. Y comienza ella a orar.
Y en su oración, hacia el final, ella dice enfáticamente, te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Y como ustedes han de saber, los judíos no creen en Jesucristo, creen en Jesucristo como un Jesús histórico. De hecho, Cunningham lo está mencionando en la lectura que acabamos de tener, que no todo el mundo aborda a la figura de Jesús de la misma forma. Entonces, en ese sentido, hermanos, cuando nosotros hablamos de espiritualidad, es importante que nosotros pensemos en que es una espiritualidad cristiana. Hay muchos tipos de espiritualidad, pero en la que nosotros estamos interesados es la espiritualidad cristiana, porque la espiritualidad cristiana tiene fundamentos muy importantes. Voy a continuar leyendo para mostrarles algo importante a ustedes. Página 15. Por el momento, dice Cunningham, basta con que digamos que la espiritualidad cristiana es el encuentro vivo con Jesucristo en el Espíritu. En este sentido, la espiritualidad cristiana no se ocupa tanto de las doctrinas del cristianismo como de los modos en que tales enseñanzas nos configuran como individuos que forman parte de la comunidad cristiana que vive en este mundo. Ahora, esto es bastante significante, hermano, y por eso yo constantemente les estoy diciendo de que los que son especialmente pastores, ministros, que tienen un puesto dentro de su iglesia, tienen que leer. Tienen que leer para comenzar a formular nuestras ideas teológicas de una manera totalmente diferente. Lo que Cunningham está diciendo acá es que la función de nuestra espiritualidad, a diferencia de las doctrinas, nos configuran. Es decir, que la espiritualidad no solamente le ayuda a definirse a sí mismo delante de Dios, sino que le ayuda a definir todas las cosas de Dios. Entonces, cuando usted habla de espiritualidad, está hablando de que usted tiene la capacidad para poder definirse a sí mismo y definir a Dios. Entonces, si nosotros no estamos claros en lo que significa o cómo funciona la espiritualidad, entonces vamos a andar por todos lados. Por todos lados. Vamos a andar confundidos. ¿Por qué? Porque dice aquí Cunningham que la espiritualidad cristiana no se ocupa tanto de las doctrinas del cristianismo como de los modos en que tales enseñanzas nos configuran como individuos que forman parte de la comunidad cristiana que vive en este mundo. Entonces, es importante que nosotros entendamos, hermanos, que tener una correcta espiritualidad es tener una correcta definición. Entonces les voy a explicar a ustedes en este momento algo que tiene que ver con los dominios de la teología, que los he puesto en la pantalla. Lo están viendo, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, hermanos, la teología de la iglesia es un tema que nos lleva a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra fe y cómo entendemos nuestra misión en el mundo. Mire, esto es muy importante, hermano, porque la espiritualidad, como lo hemos dicho antes, nos define, y al definirnos nos muestra y nos guía hacia lo que es verdaderamente la misión de la iglesia en el mundo, nuestra misión en el mundo, es decir, que nos da respuestas existenciales que nosotros hacemos. Por ejemplo, ¿quién soy yo? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué nací?
¿Por qué nací venezolano? Cuando en 1978 ganó Argentina el primer mundial, yo estaba muy chico, me acuerdo. Yo miraba a todos los argentinos felices, brincando de alegría. ¿Por qué? Porque por primera vez Argentina ganaba el mundial. Y yo me gozaba también con todos los argentinos. Yo estaba bien chiquito y yo miraba a todos los argentinos brincando y contentos con Mario Kempes, Tarantini, todas esas figuras de Argentina. Y yo me hice por primera vez una pregunta existencial. ¿Por qué yo nací salvadoreño y no nací argentino? Yo no sé si alguna vez usted se ha hecho preguntas como esta. ¿Por qué yo nací en medio de todo esto y por qué no nací en otro lugar? ¿Por qué? Porque esas preguntas son existenciales y la espiritualidad nuestra nos ayuda a entender por qué razón. Eso es muy importante. Entonces, hermanos, esto no solo se trata de conocimientos académicos, sino de cómo conectamos nuestra espiritualidad con lo que hacemos y con lo que creemos. Lo que hacemos y lo que creemos. Para comprender mejor esta dinámica, hermanos, la teología de la iglesia se fundamenta en 4 aspectos esenciales. Los tienen ustedes allí en la pantalla. La primera es la Biblia. El segundo es el contexto. El tercero es la reflexión de la iglesia. Y el cuarto es la experiencia personal de cada uno de ustedes. Estos dominios trabajan juntos para ayudarnos a construir una espiritualidad coherente y relevante tanto para nosotros como para los demás. En este recorrido, hermanos, descubrimos la necesidad de expresar nuestra espiritualidad desde un lugar de profundidad y significado personal. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos de dominios, estamos hablando de aquellas influencias que de una o de otra manera nos van a sacar y nos van a confundir y nos van a, ¿cómo podríamos decirlo? Nos van a dar mensajes encontrados. ¿Ok? Nos van a tratar de configurar, pero no vamos nosotros a entender cómo es que debemos de practicar esa espiritualidad. ¿Por qué? Porque mientras estamos viendo lo que la gente hace en nuestra cultura, vemos que en otras culturas hacen otras cosas, entonces nosotros comenzamos a preguntarnos, ¿será que nosotros lo estamos haciendo incorrectamente o será que nosotros lo estamos haciendo correctamente y ellos no? Entonces, hermanos, quiero decirles, hermanos, que entre los 4 dominios de la teología de la iglesia, el más importante es el dominio de la Biblia. El más importante es el dominio de la Biblia. La Biblia es el punto de partida y la autoridad máxima en la teología, en este caso, la teología de la espiritualidad. La Biblia contiene toda la guía divina para todas las áreas de la vida cristiana, incluyendo la espiritualidad. La Biblia es la fuente que informa, modela y evalúa cualquier otra perspectiva o práctica, garantizando que nuestra teología esté alineada con los principios de Dios revelados tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y eso es importante porque hay mucha gente que considera que el Antiguo Testamento ya no se aplica a nosotros, sino que solo el Nuevo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el periodo que se conoce como el periodo de la gracia. Pero no es así. La Biblia, se lo voy a repetir, es la fuente que informa, modela y evalúa, es decir, critica cualquier otra perspectiva o práctica. Es decir, que cuando nosotros vemos un tipo de espiritualidad y no entendemos si es correcto o no, tenemos que ir a la fuente de autoridad de la iglesia, que es la Biblia, porque ella informa, ella es la que le dice cómo es la espiritualidad, cómo la diseñó Dios.
ella modela, allí podemos encontrar a una infinidad de personas modelando la espiritualidad y critica las otras formas de espiritualidad que no tienen que ver con la espiritualidad teocéntrica. Entonces, tenemos que entender que de estos 4 dominios de los que vamos a hablar en este momento, la Biblia es la que domina todo. Y usted va a ver lo importante que es entender esto, porque aquí vamos a encontrarnos como segundo dominio lo que es el contexto. El contexto. La misión de la iglesia siempre ocurre en un lugar y en un tiempo específico. Ahí donde usted vive, ese es su contexto. Usted no puede agarrar libros que vienen, por ejemplo, de España, de los Estados Unidos, para tratar de hacer una teología local. Es decir, que sí los puede leer. Y lo único que pueden hacer es informarlo para luego usted aplicar esos principios teológicos de acuerdo al contexto, de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a las prácticas que tienen las personas dentro del lugar, el entorno, el espacio donde usted vive. Usted no puede agarrar costumbres de otros países y tratar de implementarlas en la iglesia forzosamente, porque la iglesia no va a responder. Y eso es lo que ocurre en muchas ocasiones. Nosotros venimos y tenemos la última revelación del año, ¿no? Que obtuvimos a través de un libro que leímos y dijimos, ahora entiendo por qué las cosas no me están yendo bien y ahora entiendo cómo puedo yo convertirme en una iglesia como las que están allá en Texas, donde vive Irán, o donde vive el hermano Felipe, o donde vive quién sabe quién allá en Europa. Ahora entiendo, tenemos que traer lo que ellos hacen a nuestro entorno para entonces tener una espiritualidad y tener una iglesia fructífera como los tienen otros. Y no funciona. No funciona. ¿Por qué? Porque el entorno es diferente. Entonces decimos que el contexto es el entorno, lo que me rodea. Además de eso, encontramos la cultura. La cultura en el contexto es muy importante. ¿Por qué? Porque la cultura es lo que nos da a todos nosotros nuestros valores. ¿Qué es importante para nosotros? Nos da nuestras tradiciones. Las tradiciones, hermanos, son importantes dentro de la iglesia. Todos nosotros aquí pertenecemos a diferentes tradiciones. Aquí hay personas que tienen una tradición pentecostal, otros que son reformados, otros que son bautistas, otros que tienen otras diferentes tradiciones. Además de esa tradición, tenemos la tradición oral y la tradición teológica formal, en la que hay personas a su alrededor, en su entorno, en su congregación, que creen, que dicen, que profesan que la revelación de Dios no viene a través del estudio. Lo que usted está haciendo, hermanos, usted está perdiendo el tiempo, porque la revelación de Dios no viene a través de los estudios, de los libros, a través de los estudios sistemáticos. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios viene a través de una relación directa con el Espíritu Santo. Él me habla, Él me guía, Él me dice. Entonces, esto de los estudios es controversial porque la revelación de Dios, dicen, no viene a través de lo esquemático ni de las filosofías. Entonces, la cultura es la que nos dicta y nos da nuestros valores, nuestras tradiciones, pero también nuestras costumbres. Ustedes tienen ciertas costumbres en cualquier país que usted se encuentre, que son diferentes a las mías por el simple hecho de que usted tiene una cultura totalmente diferente. Hay un
un libro que estoy leyendo, que si lo puedo conseguir en un PDF, se los voy a enviar, que habla acerca de la cultura. Y les voy a leer un pedacito acerca de este libro que es bastante interesante. Justo González dice, el título es Cultura y Creación. Él dice, para entrar rápidamente a la cuestión, estipulemos muy brevemente que una cultura es, en esencia, el modo en que un grupo humano cualquiera se relaciona entre sí y con el ambiente circundante. Por ello, tiene lo que bien podríamos llamar un elemento externo y otro interno. En lo externo, la cultura responde a los retos y oportunidades de su ambiente. Esos retos incluyen la alimentación, el vestido, el abrigo, la defensa contra posibles enemigos, etc. Así, por ejemplo, los esquimales han desarrollado una cultura que les permite responder a los desafíos del mundo en que viven, resolviendo las necesidades de alimentación, vestido, abrigo, etc., de un modo muy distinto a como lo hacen los aborígenes australianos o como lo hicieron nuestros antepasados indoamericanos. Entonces, como usted puede ver, la cultura es la forma como nosotros entendemos a Dios, como nosotros entendemos al mundo. La cultura es lo que nos ayuda a nosotros a interpretar la Biblia. Yo le puedo estar diciendo y hablando a usted de la espiritualidad, una espiritualidad desde mi cultura, y usted posiblemente le va a pasar por arriba los principios que yo le estoy dando simplemente porque estoy tratando de definirles a ustedes una espiritualidad desde mi cultura, aquella que me ayuda a sobrevivir donde yo vivo, aquella que me ayuda a responder a los gestos de Dios hacia mi vida. Lo digo y lo he dicho en varias ocasiones, que no es lo mismo ser un cristiano en un lugar donde hay mucha necesidad y ser cristiano en un lugar donde hay mucho, donde hay abundancia. No es lo mismo. Los cristianos se formulan de una manera totalmente diferente. Incluso cuando usted les habla de teología, entienden la teología de una manera diferente. ¿Por qué? Porque la interpretan a través de su entorno, de su cultura. Entonces la cultura nos da los valores, las tradiciones, las costumbres. Mi cosmovisión, que viene siendo la forma como veo y entiendo al mundo. Eso es lo que me da la cultura. Entonces, usted va a notar, hermanos, que dentro de nuestra espiritualidad hay muchas cosas que nosotros practicamos, que nosotros llamamos espiritualidad, que están dentro de nuestra cultura, pero que no están dentro de la Biblia. Y ahí es donde comenzamos a tener tremendos problemas con la espiritualidad. ¿Por qué? Porque están dentro de nuestras costumbres, del entorno donde nosotros vivimos, pero se salen de los parámetros de lo que la Biblia define, o sea, el dominio mayor, la autoridad de la iglesia. Entonces, mientras nosotros los practicamos, y quizás estamos acostumbrados a ellos, los hemos hecho tradiciones dentro de nuestra iglesia, sin embargo, tienen que ser medidos a través del dominio más importante, que vendría siendo el dominio de la Biblia. Por otro lado, hermanos, tenemos la reflexión de la iglesia. Todas sus iglesias, todas sus congregaciones necesitan reflexionar. La iglesia como comunidad de fe también contribuye a nuestra comprensión de la teología. Quiero decirles algo a ustedes, que ustedes creen que cuando ustedes predican solamente le predican a la gente que está dentro de su templo, pero no es así. Usted como pastor, usted como líder,
Usted cuando canta, usted cuando expresa su espiritualidad, está educando a toda su comunidad, porque los que salen de su templo se van a sus casas, les hablan a sus vecinos, les hablan a su familia que no van a la iglesia, y si usted les enseña algo que no está conforme al dominio mayor que es la Biblia, entonces usted está reflexionando mal. Ahora bien, sin embargo, muchas veces las prácticas o creencias de la iglesia se ven influenciadas por, ya lo dije, tradiciones o interpretaciones culturales. Este dominio nos desafía a evaluar lo que creemos y hacemos, asegurándonos de que nuestra espiritualidad se basa en las escrituras y no en opiniones humanas o costumbres inconsistentes. Me quisiera detener un poquitito acá, hermanos, y quizás formular una pregunta para todos ustedes. ¿Cuáles son esas expresiones de espiritualidades que nosotros vemos muchas veces en las iglesias que parecen no ser consistentes con lo que dice la Biblia? ¿Alguno de ustedes podría elaborar y decirme algo al respecto en cuanto a la reflexión de la iglesia? Que la iglesia ha adoptado como algunas tradiciones, pero que dentro de esa reflexión parece que hay ciertos, hay ciertas inconsistencias dentro de lo que nosotros consideramos una expresión espiritual. ¿Alguien le gustaría participar? Ese es el tiempo de pensar. Bueno, si no quiere participar en este momentito, en un momentito más va a participar. Vamos a seguir con la experiencia personal. El cuarto dominio, hermanos, con el que la Biblia tiene que luchar constantemente es la experiencia personal del cristiano. Cada persona tiene una historia. Cuando usted pregunta por testimonios, ¿cómo llegaste al Señor? Y comenzamos a contar las historias de cómo el Señor nos encontró o cómo encontramos al Señor. Yo era borracho, o yo era testigo de Jehová y alguien me habló de Cristo, o esto o aquello. Tenemos una historia, tenemos una experiencia personal que nadie nos puede robar, que nadie la puede negar. Es esa nuestra espiritualidad. De hecho, Cunningham, en una de las páginas, habla acerca de cómo las personas se convierten al cristianismo, o sea, a la espiritualidad. Entonces, hermanos, cada persona tiene una historia, una cultura y un camino espiritual único. Ahora, acabo de decir algo bastante importante que quisiera que ustedes subrayaran o lo escribieran. La espiritualidad es un camino. La espiritualidad es un caminar. Es un caminar que dura hasta el día que lleguemos a la presencia del Señor. Y como tal, es difícil de formular una definición concreta. ¿Por qué? Porque si es un camino, lo que nosotros estamos haciendo a través de la espiritualidad es configurándonos como lo que somos, cristianos. Estamos tratando de entender hacia dónde vamos, cuál es nuestro fin. Aunque nosotros vemos en la palabra de Dios que puesto los ojos en Jesucristo, muchas veces no logramos entender con toda finalidad lo que eso significa. Pero lo que tenemos que nosotros entender es que la espiritualidad es un camino en el que estamos, en el que caminamos, que vamos rumbo hacia un lugar, pero más importante, que si estamos en el camino es porque todavía no hemos llegado a nuestro fin. Entonces, en ese proceso, lo que nosotros hacemos
en nuestra espiritualidad es responder en fe a las apariciones, a las palabras, a los mensajes, a las sensaciones que nosotros tenemos de Dios. Usted lo va a ver, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hermano, cuando Dios llama a Abraham, era pagano, él tenía costumbres muy paganas, pero ahora tiene una nueva espiritualidad, ahora tiene un fin nuevo. Ha conocido a Dios y Dios lo llama y él lo responde y le dice, vete, deja tu casa, deja tu parentela y te vas a ir al lugar que yo te muestre. Y dice, salió sin saber hacia dónde iba. Y traía todas esas costumbres paganas en su cultura. Quemaban a los hijos, dedicaban a los hijos a los dioses paganos. Y de ahí lo saca Dios. Y eso se parece mucho a nosotros. Nosotros, hermanos, todos nosotros, aunque hablamos en contra del paganismo, tenemos una cultura que tiene muchas cosas paganas. De hecho, nosotros mismos tenemos muchas cosas y costumbres paganas en nuestra vida que no nos damos cuenta porque son parte de nosotros. Entonces, hermanos, la experiencia personal significa que todos nosotros tenemos una historia, tenemos una cultura y tenemos un camino espiritual único que está lleno de experiencias. ¿Por qué? Porque la espiritualidad no solamente es comunitaria, sino que también es individual. Nosotros, cada uno de nosotros necesita tener una espiritualidad propia de nosotros. Voy a hacer una pausa aquí. En mis años yo he encontrado a muchos hombres y a muchas mujeres que andan buscando un esposo o una esposa. Pero dicen, pero quiero a un siervo, dicen las mujeres. Y ellas no son siervas. Pero dicen, quiero un siervo. Y yo no sé, hermanos, y lo he preguntado muchas veces, ¿por qué quieres un siervo? Porque con un siervo voy a poder orar, voy a poder ayunar, voy a poder meterme a la iglesia y esto y lo otro, aquí para allá. Entonces, lo que están haciendo es que vienen y ven a un hombre, quieren a un pastor, quieren a un siervo, mientras ellas no son siervas. Y cuando se casen, créanme que el hombre va a seguir haciendo su vida cristiana solo porque ella no tiene una vida espiritual propia. Así también los hombres van a la iglesia en busca de una mujer cristiana, porque dicen que las mujeres cristianas son buenas, no son como aquellas que no conocen a Dios. Entonces, su expectativa es que al conocer a una mujer cristiana, aunque ellos no son cristianos, entonces sus hijos van a poder ir a la iglesia y van a cantar coritos y van a esto, a aquello o a todo lo demás. Entonces, ¿por qué? Porque no hemos entendido que cada uno de nosotros necesita tener vida espiritual propia. ¿Por qué? Porque la relación con Dios no es solamente comunitaria, sino que también es individual. Entonces ahí está el caso, hermanos, que mucha gente va a esta iglesia, va a aquella iglesia, va a otra iglesia, porque consideran que al ir a esa iglesia van a ser espirituales. Y se topan con que llegan allí y no son espirituales. Porque están buscando una espiritualidad comunitaria, pero no quieren buscar de Dios para tener una relación con Él y entrar en ese camino, en esa historia, en esa cultura, en ese caminar en pos de los encuentros de Dios. Porque Dios nos encuentra. Es a través de la espiritualidad que Dios nos encuentra. Y ahora aquí es donde Cunningham nos dice algo bastante interesante en el libro, hermanos. Dice, por el momento basta, en la página 15 al final, por el momento basta con que digamos que la espiritualidad cristiana es el encuentro vivo con Jesucristo en el Espíritu. En este sentido,
La espiritualidad cristiana no se ocupa tanto de las doctrinas del cristianismo como de los modos en que tales enseñanzas nos configuran. Eso quiere decir, hermano, que cuando nosotros vemos la espiritualidad de las personas, lo que andamos buscando son doctrinas, son esquemas, son formas, pero la espiritualidad no puede formularse de esa manera, porque involucra un caminar personal. Un caminar personal. Hay personas que se les gusta levantarse a las 3 de la mañana a orar porque para ellos su espiritualidad es levantarse a las 4 de la mañana. Pero no todo el mundo se levanta a las 4 de la mañana. ¿Eso quiere decir que el que no se levanta a las 4 no es espiritual? No. La espiritualidad nuestra es la respuesta de fe que le damos a los gestos y a las manifestaciones de Dios. Usted va a ver que Abraham comenzó a caminar y después de ciertos años o cierto tiempo, lo que Abraham hacía es que levantaba altares y se los dedicaba a Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde él tenía encuentros con Dios. Él tenía encuentros con Dios. Y mientras él caminaba en ese camino, iba encontrando a Dios. La espiritualidad, hermano, nos ayuda poco a poco, paulatinamente, ir encontrando ese camino que un día nosotros decidimos caminar en busca de Dios. Entonces, ¿cuándo es que nosotros nos salimos de ese camino? Yo creo que ninguno de nosotros nos salimos de ese camino. Lo que hacemos es que nos tropezamos y caemos en pecado, caemos en una infinidad de cosas, pero el Espíritu Santo constantemente nos está llamando, nos está diciendo: regresa, ven, arrepiéntete. El Señor, a través de su Espíritu Santo, continúa hablándonos y llamándonos, y eso no entra en una estructura. ¿Por qué? Porque es personal. Estas experiencias, hermano, afectan cómo entendemos y vivimos nuestra fe. Este dominio nos invita a procesar nuestra vivencia a la luz de la palabra. Si nosotros no analizamos, criticamos estas experiencias a la luz de la palabra, entonces nos podemos equivocar. Así que para que nuestra espiritualidad sea genuina y significativa, tanto para nosotros como para los demás, siempre tenemos que tener en cuenta que no importa el contexto, las reflexiones de la iglesia, ni las experiencias de la iglesia, si nosotros no consideramos el núcleo más importante, el dominio más importante, que es la Biblia, toda la Biblia, entonces nosotros, hermanos, vamos a terminar en una espiritualidad cultural de nuestra propia experiencia y de las reflexiones de la iglesia, que en muchos casos, hermanos, no son teológicas. Por ejemplo, hermano, en las reflexiones de la iglesia tiene que tener una teología básica salvífica. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo es que una persona es salva? ¿Cuándo? ¿Cuándo es esta persona salva? ¿Cuando levanta la mano? ¿En ese momento es salva? Hay hermanos que me llaman muy contentos, ¿no? Hermano, no sabe, estaba hablando con una persona y le di al Señor Jesús, le hablé del Señor Jesucristo y levantó su mano y aceptó a Cristo y hay fiesta en los cielos porque la persona levantó su mano. ¿Es la persona salva en el momento que levanta la mano? ¿Sabe? En el Nuevo Testamento, la palabra cristiano aparece 3 veces. 3 veces es lo único que aparece. La palabra discípulo aparece 269 ocasiones. Yo creo que es el tiempo, los días domingos, los días sábados, el día que nos reunamos, cuando hacemos el llamado a los pecadores, en lugar de llamarlos a que levanten la mano, deberíamos de llamarlos a que se conviertan en discípulos. Que se conviertan en discípulos. Porque dentro del discipulado, la próxima semana les voy a hablar de eso,
Dentro del discipulado está la transformación. Dentro del discipulado es que la ciudad cambia, el hombre cambia, la mujer cambia, la sociedad cambia. Nosotros estamos acostumbrados, hermanos, a creer de que lo más importante dentro de nuestras congregaciones son los números y vivimos soñando con los números y llenar nuestros templos. Cuando en la Biblia, en ningún lugar, la palabra de Dios nos ha llamado a plantar, ni siquiera a construir iglesias. Lo que Dios nos ha llamado es ir y hacer discípulos, que es algo diferente. El que formula las iglesias, el que levanta las iglesias orgánicamente es el Espíritu Santo. Si usted ve en el Nuevo Testamento, hermanos, las iglesias surgían porque el Espíritu Santo hacía que surgían. Y cuando surgen, entonces surge un pastor, surgen los líderes, surgen aquellos que componen la iglesia. Entonces lo que ha ocurrido, hermano, es que yo me encuentro con muchas personas queriendo ser pastores, pero que no le han puesto ningún valor al discipulado. El día de hoy nadie quiere ser discípulo. Todo el mundo quiere ser lo que quieren. Y yo me encuentro con esto aquí en esta clase, ¿no? Me encuentro, hermanos, que se dan directrices, lineamientos, pero todo el mundo quiere hacer lo que quiere. No queremos formación. Queremos seguir caminando todos deformados. La cabeza es grande, el cuerpo es chiquito, los pies son medio largos, uno está más chiquito que el otro, deformados. Y por alguna razón estamos contentos así con esa deformación que tenemos y no queremos ser formados. La academia, de cierta manera, ayuda a la formación. Por ejemplo, les voy a explicar. Aquí en este curso, hermanos, tenemos que trabajar este periodo de clase. Tenemos que trabajar dentro de la comunidad. Tenemos que trabajar en grupos. Pero a nadie le gusta trabajar en grupos. A mí no me gusta trabajar en grupos. Cuando a mí me dan asignaciones, el día de ayer estuve en la universidad y me asignaron un grupo y en otra clase me asignaron un grupo. No me gusta trabajar en grupo por la sencilla razón de que algunos no contribuyen, otros no quieren trabajar y todo lo demás. Entonces eso causa, no sé, simplemente no me gusta, pero lo tengo que hacer porque tengo que aprender a trabajar en comunidad. Y usted, en este curso, va a trabajar en comunidad. Y quiero decirle, hermano, que no quiero escuchar a nadie, hermano, ¿sabe qué? Yo no me llevo bien con aquella hermanita, quisiera saber si me puedo pasar a otro grupo. No, no se puede pasar a otro grupo. Tiene que aprender a trabajar en comunidad. Tiene que aprender a contribuir a la comunidad. Si usted aprende este principio en este curso, no le va a costar trabajar en comunidad, en su comunidad, con otros líderes que quizás son indisciplinados. Hermanos, ¿saben qué? Es bien curioso, ¿no? Que nuestra espiritualidad nos ayuda a entender que dentro de la iglesia hay mucha gente enferma. Pero Dios ha depositado el Espíritu en nuestras vidas para tener paciencia a todas las personas. Y allí es donde nosotros aprendemos a ser cristianos, con los imperfectos. Y la iglesia está llena de imperfectos, no de perfectos, sino que de imperfectos. Entonces, aquí, esta oportunidad, primer curso que estamos usando esta modalidad, pero no es el último, porque ya les voy a platicar qué es lo que viene con ustedes. Este curso les va a ayudar a ustedes a trabajar en comunidad. Y el próximo curso, no el que viene, sino que este año vamos a estar ofreciendo inmersión urbana, en donde ahora ustedes, el curso va a depender de que ustedes salgan de su territorio y vayan a otros territorios y se sumerjan en esas misiones urbanas donde verdaderamente están los pecadores. Vamos a ir a visitar a los pandilleros, vamos a ir a visitar a las prostitutas, vamos a ir a lugares donde nosotros nunca vamos, donde nunca frecuentamos, donde nunca se nos ha imaginado que vamos a entrar, ya sea por miedo o porque, no sé, como que no se nos enciende el foco de que la iglesia ha sido llamada para responder a
a las tribus, vamos a decirle, a las tribus que están a nuestro alrededor, que no tienen a Dios, pero que necesitan escuchar de Dios. Entonces va a ser un curso interesante que es un complemento de este curso, donde usted necesita aprender a trabajar en comunidad. Y luego va a tener que trabajar en la comunidad. Va a tener que salir. Queremos que las iglesias crezcan, pero no queremos traer a la gente rara, a la gente que huele mal, a la gente que trae un montón de mañas. Ellos necesitan a Cristo. Y entonces, como es un requisito salir y predicar a estas comunidades, entonces usted va a tener que ser forzado a tener que, pues, salir de su área de confort. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que es la espiritualidad antropocéntrica. No quiero hablar mucho de esto porque este tema es de la espiritualidad cristiana. Pero les puse aquí para que ustedes tengan una definición un poquito más concreta. Espero que la están viendo en la pantalla, ¿verdad? Háganme así, con el dedo hacia arriba, díganme que sí. Ok. Entonces la espiritualidad antropocéntrica, hermano, coloca al ser humano como centro de la vida espiritual, buscando respuestas y propósito en sus propios logros y sus capacidades. Prioriza el bienestar personal, la autonomía y la realización individual. Aunque puede incorporar valores éticos y religiosos, su enfoque está orientado hacia el poder humano para alcanzar plenitud y sentido por sí mismo en lugar de dependencia de la guía divina. Entonces, lo antropocéntrico, nosotros lo vemos en muchas personas que tienen una carrera que dicen, lo voy a lograr. Y aunque quizás oran, aunque quizás van a la iglesia, todo lo que ellos logran, lo logran por sus propios méritos. Y cuando concluye o terminan de llevar a cabo todas estas cuestiones, pues no le dan la gloria a Dios, sino que es por su inteligencia, por sus logros, por lo que ellos hicieron. ¿Cuáles son las bases espirituales de la espiritualidad antropocéntrica? Las bases son que la espiritualidad antropocéntrica cree que la persona tiene en sí misma la capacidad de alcanzar la plenitud espiritual. Eso quiere decir que es autónoma. Si usted algún día viene a los Estados Unidos y visita San Francisco, se va a llevar una gran sorpresa. En San Francisco, muchos autos se manejan solos. No hay alguien que los va manejando. Y lleva pasajeros, pero los autos andan para arriba y para abajo y se manejan solos, son autónomos. El otro día fui con un amigo a desayunar y él tiene un carro autónomo. Y nos subimos y me pongo el cinturón y comenzamos a hablar. Apretó un botón, le dijo a dónde íbamos a ir y el carro comenzó a caminar él solo. Nos trajo, nos llevó, sabe dónde está la casa, dónde está el lugar, dónde hay la computadora, le dice dónde hay un estacionamiento libre, por dónde entrar, por dónde hay menos tráfico, esto, aquello, lo otro. Son autónomos. Nadie los dirige. Bueno, la espiritualidad antropocéntrica, nadie lo dirige excepto su propio esfuerzo. Es antropocéntrica, es autónoma. Da prioridad a las emociones, los deseos y las experiencias individuales como medios para alcanzar la realización espiritual. Quiere decir que es individualista. No necesita, usted no ha escuchado a alguien, yo no necesito ir a la iglesia para encontrar a Dios, porque no puede sujetarse a una comunidad, no es parte de una comunidad. Quiero decirles, hermanos, que no ser parte de una comunidad es la cosa más rara para un ser humano. La palabra ser humano significa uno que camina con otro. De hecho, Dios es una comunidad. Es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Es una comunidad. Dios nos puso desde el principio como seres que necesitan una comunidad. Necesitamos una comunidad. No podemos ser
individualista. En el cristianismo no hay cristianos llaneros solitarios. Somos parte de una comunidad. ¿Qué es lo que hacemos en una comunidad? En una comunidad tomamos la Santa Cena. En una comunidad adoramos juntos. En una comunidad oramos juntos a Dios. Importante. Cuando nosotros somos parte de una comunidad, nos involucramos. En la clase de mentoría, todos tienen que tener un acuerdo de trabajo. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes no hacen nada. Muchos de ustedes no están involucrados en la obra de Dios. Quieren estudiar teología, quieren estudiar en la academia, pero no quieren involucrarse. Yo no entiendo, ¿para qué van a necesitar ustedes una teología o aprender si no quieren involucrarse? Tienen que involucrarse. Barra en la iglesia, por lo menos. Limpie los baños si usted quiere. Vaya y dígale al pastor en qué le puedo ayudar. Pero nosotros somos llamados a ser partes de una comunidad. Es parte de nuestra espiritualidad involucrarnos. La espiritualidad antropocéntrica, hermano, promueve valores como la solidaridad, la justicia y la paz, pero basados en la razón y en la experiencia humana. Es decir, que la espiritualidad antropocéntrica tiende a ser humanista. Si va a la iglesia es para mejorarse aquí en la tierra, pero no tiene ningún concepto del cielo, del pecado, de nada de lo que la espiritualidad cristiana habla. ¿Por qué? Porque es humanista. 4. Se desliga de las doctrinas absolutas, o sea, de los dogmas, y promueve la idea de que cada persona puede definir su propia verdad y su camino espiritual. En otras palabras, que es relativista. Una persona que es relativista no acepta las verdades bíblicas como verdades. O sea, todo es relativo. Todo es de acuerdo a la interpretación de cada uno de nosotros. Cuando estamos hablando de conceptos concretos en la palabra de Dios, hay personas que dicen, bueno, esa es tu interpretación. Todo es relativo. Hablemos de la espiritualidad teocéntrica. La espiritualidad teocéntrica es aquella que pone a Dios en el centro de la vida espiritual, moral y cotidiana. La vida espiritual, moral y cotidiana. Reconoce que las respuestas a las preguntas existenciales no se encuentran en el ser humano. El ser humano puede ser muy inteligente, puede tener mucha escuela, pero las preguntas existenciales no las puede contestar el hombre, sino que se encuentran en la voluntad divina revelada en las Escrituras. Esta espiritualidad parte del principio de que el ser humano fue creado para adorar, obedecer y vivir en relación con Dios, buscando glorificarlo en todas sus acciones. Las bases de la espiritualidad teocéntrica. El propósito del ser humano es glorificar a Dios y disfrutar de su presencia, reconociendo que la dependencia de Él es fundamental. Nosotros, en una espiritualidad teocéntrica, dependemos de Él. Yo me acuerdo, hermanos, el día en que yo creía por primera vez en mi vida que no iba a comer. Tenía como 8 años. Vivía en El Salvador. Estábamos en una casita bien humilde, chiquita. Yo me acuerdo que me fui a sentar a un muro donde pasaban los autos. Y me senté ahí y me puse a pensar y dije, wow, esta es la primera vez que yo no voy a comer. Para mí, ese día era muy importante. Todavía, imagínense, todavía me acuerdo. Ya tengo como 100 años y todavía me acuerdo. Entonces dije yo, Señor, bueno, si es que el día de hoy no voy a comer, pues así va a ser la cosa. De repente venía un amigo mío que se llamaba Calín, le decíamos Calín, Carlos Sánchez. Allá en San Marcos, cómo me encantaría encontrar a mi querido amigo Carlos Sánchez, Calín. Y entonces vino y me dijo, ¿qué pasó? Me dijo, a mí me decían, como yo era muy blanquito y era rubio, un poquito rubio, me decían Chele, así le dicen a los blancos, a la gente blanca allá en El Salvador, Cheles. Me dice, Chele, ¿qué estás haciendo?
No, nada aquí. ¿Por qué estás triste? Me dice. Porque fíjate que a mi corta edad este es el día, por primera vez que yo no voy a comer. ¿Cómo así? Sí, pues han surgido algunos problemas en mi casa, mi mamá no está, se ha ido, no tiene 3 días de no haber llegado, nosotros ya no tenemos comida y por lo tanto hasta que ella no llegue, pues no vamos a comer. Ah, bueno, pues, y se fue. Entonces yo me quedé ahí en el muro. De repente veo que viene la mamá, viene mi amigo Kalin y viene su hermana con platos de comida. Yo me acuerdo hasta incluso cuál era la comida. Eran chiles rellenos. Traían de esos chiles verdes que traen carne adentro y traía frijoles y arroz, tortilla, refresco, traía de todo. Y pues esa experiencia no ocurrió porque sí comí. Y desde entonces, hermano, nunca me ha faltado un plato de comida, por lo menos. El Señor siempre ha sido fiel, siempre. Depender de Dios. Depender de Dios. Para nosotros es muy importante, hermano. Y aquí es donde yo les explico, hermanos, que ser cristiano donde hay abundancia, y ser cristiano donde no la hay, nos ayuda a depender de Dios. Y eso es una bienaventuranza. Dos, las escrituras son la guía suprema para la vida espiritual, moral y ética. Ahí están las bases de la espiritualidad teocéntrica. La espiritualidad teocéntrica reconoce que el ser humano es limitado y más que todo pecador, por lo que necesita la gracia y redención de Dios en Cristo para encontrar plenitud. Número 4, busca que los creyentes sean conformados a la imagen de Cristo, viviendo según su ejemplo y obediencia a su voluntad. Entonces, hermanos, este es el ejercicio que vamos a hacer después del receso. Vamos a tomar un receso de 10 minutos y cuando regresemos vamos a contestar a estas 3 preguntas que tengo aquí en la pantalla y se van a reunir en los grupos, en los centros y van a regresar y me van a dar a ustedes una respuesta personal, no la que decide todo el grupo, pero lo van a discutir entre todos ustedes y la van a escribir. Y luego que le escriban cómo usted define su espiritualidad, sea en una frase, sea en una oración, como usted quiera hacer. No, no me escriba un libro. Todas estas definiciones las van a subir al grupo porque las quiero leer. Yo quiero saber cómo usted define su espiritualidad. Y aquí no hay una contestación correcta o incorrecta, sino que hablando de las experiencias personales, esto es lo que usted define espiritualidad. Y observe, ¿qué es o cómo define usted su espiritualidad? Número 2, ¿cómo responde usted frente a los gestos de Dios a su favor? ¿Cómo usted responde cuando, por ejemplo, Dios le habla a través de su palabra? ¿Cómo usted responde? ¿Cómo responde usted a las experiencias personales en Dios? ¿Cómo responde usted a las sensaciones que usted considera que son de Dios? Tercera pregunta, ¿de qué manera responde en fe cuando Dios le pide algo? Cuando Dios le pide algo, ¿de qué forma usted responde en fe? ¿Por qué? Porque la espiritualidad nos define y la espiritualidad nos dice si verdaderamente somos buenos, malos o cristianos más o menos. Porque en nuestra espiritualidad es donde están las definiciones de quiénes somos como cristianos. Ok, chicos, entonces vamos a tomar un receso. Vamos a regresar en 10 minutos. ¿Ok? Bueno. Ok, hermanos. Entonces ya estamos regresando. Sería bueno que abran sus cámaras, los que están en clase.
Ok, hermanos. Entonces, el día de ayer estaba en clase y uno de mis profesores, el profesor Raimundo, dijo esto. La espiritualidad es la expresión de fe. Es una expresión de fe que responde a las acciones de Dios. Cuando algo nos ocurre, cuando escuchamos algo, cuando sentimos algo, en fe nosotros respondemos a esas acciones o a esos gestos de Dios. Es algo que nos dice que verdaderamente Dios está con nosotros. Y eso es muy personal, porque Dios es un Dios personal. Dios cuida a su iglesia, pero también cuida a sus hijos. Ahora observe, esto no es diferente a lo que nosotros experimentamos y a lo que otros experimentamos. Por ejemplo, Abraham fue en ese caminar de fe que Abraham fue encontrando el camino hacia Dios. Nosotros entramos a la iglesia y porque entramos a la iglesia no voy a creer que encontramos todo lo que teníamos que encontrar. Estamos definiéndonos, estamos definiendo muchas cosas. No entendemos, nos confundimos. Pero si seguimos caminando, Dios nos va a dar respuestas. Tengo 45 años de caminar con el Señor y todavía estoy buscando respuestas a muchas preguntas. Entonces, en ese sentido, hermanos, quisiera comenzar con los hermanos de aquí del centro que levanten su mano, los que quieran compartir, y acuérdense que el ejercicio es el siguiente. Todos nosotros vamos a dar una definición o de qué manera definimos nuestra espiritualidad. Si no tenemos una definición, lo que podemos decir es cómo respondemos a los gestos de Dios en nuestro favor. De qué manera respondemos en fe cuando Dios nos pide algo. O sea, esa es lo que describe y define nuestra espiritualidad. A ver, ¿quién va a comenzar? Uno por uno. A ver, Irán, desde Texas, Austin, Texas. Bueno, ¿cómo están? Grupo, clase, Dios les bendiga, bendiciones. Amén. Este, pues yo estuve haciendo mi trabajo, ¿no? El trabajo que se nos pidió y, y me encontré con varias cosas, que me sacudieron, ¿no? Realmente, pues nosotros pensamos que la espiritualidad, nosotros tenemos un concepto de la espiritualidad muchas veces que puede estar equivocado. Yo tenía estoy en clase. Pero, un concepto de espiritualidad, que puede estar erróneo, ¿no? Aquí como la cultura aquí en Estados Unidos, pues es diferente, la espiritualidad aquí se maneja diferente. Como decía el pastor, a veces hay mega iglesias que pues puede que prediquen muy bonito, que hablen muy bonito, pero no hay un impacto, ¿no? No hay un impacto porque falta esa esencia, la esencia del Espíritu Santo. Entonces, pues Dios a mí me confrontó en mi espiritualidad. Dios a mí me confrontó en mi espiritualidad y pues yo pienso que la espiritualidad verdadera es cuando tú tienes una relación con Cristo, ¿verdad? Porque puede haber un cristianismo sin Cristo, exactamente. Podemos tener a veces un cristianismo sin Cristo, podemos ir a la iglesia y Jesús no está ahí. Entonces, si nuestra espiritualidad no nos lleva a ser como Jesús, entonces ahí hay un problema. Porque nuestra espiritualidad tiene que llevarnos a ser seguidores de discípulos, ser un verdadero seguidor de Jesús, ser un verdadero discípulo de Jesús. Entonces, pues sí me abrió los ojos, sí me abrió los ojos la lectura
que leí y, y pues eso pienso, ¿verdad? Nuestra espiritualidad tiene que estar dirigida hacia Cristo, no a nosotros mismos. Y Ok, hay muchas iglesias que prefieren agradar a la gente o agradarse a sí mismos y no a Cristo. Entonces, a lo mejor por eso puede que haya un gran crecimiento de congregantes en la iglesia, pero no hay verdaderos discípulos, amén. Entonces, ¿verdad? ¿cómo defines tú tu espiritualidad? Mi Ah, espíritu, ¿cómo ¿cómo, respondes frente a los gestos de Dios? ¿Cómo respondes? cómo respondo ante los gestos de Dios? Pues Ajá. con agradecimiento. Ok, ¿Verdad? entonces aquí podemos ver una modalidad de espiritualidad. Espiritualidad es cuando agradecemos. Eso es espiritualidad. Agradecemos a Dios. Pablo constantemente nos está diciendo dar gracias. Dad gracias en todo. Sed agradecidos. Eso es espiritualidad cuando uno reconoce de que Dios ha sido quien se movió en medio de nuestra vida. Muchas gracias, Irán, por tu participación. A ver, ¿quién más? Veo que nuestro hermano Ali quiere compartir. Lo veo desde aquí, lo estoy viendo. Hola, hermano Felipe, hola, mis hermanos, Dios les bendiga. Pues te comento, Felipe, que esta materia es bien interesante, ¿no? Porque uno nunca deja de aprender. Y bueno, te puedo decir aquí en confianza que eh, me doy cuenta con ella que no estoy muy lejos de practicar una espiritualidad de verdad pegada a lo que dice la Biblia, ¿no? Y en cuanto a esa pregunta que defines aquí o que nos das para que definamos nuestra espiritualidad, puedo decir que eh, mi espiritualidad, esa espiritualidad que yo practico, es definida por Cristo, es cristocéntrica, apegada obviamente a la palabra, obviamente no exenta de errores de forma, es decir, de en ese diario caminar espiritual he tropezado, esa sería la forma, pero el fondo, que es el entendimiento de cómo hacer las cosas de manera correcta, pues está bien claro. Ahora bien, cuando se pregunta de cómo respondo a los gestos de Dios, pues obviamente los gestos de Dios para conmigo y en mi vida han sido de verdad espectaculares, espectaculares, han sido muy buenos y no estoy yo pues en capacidad quizás de dar lo que me gustaría dar, más sin embargo pues los respondo con acciones, gestos de agradecimiento y alabanza. Recordemos que el salmista nos decía, alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Eso es como cuando él se repite a sí mismo que no olvides todo lo que Dios ha hecho por ti. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres olvidadizos e incluso olvidamos muchas veces esos gestos de Dios a nuestro favor. Con Amén. respecto a la manera de cómo respondo en cuanto de manera de fe cuando Dios me pide algo, pues me someto a su voluntad, simplemente. Ok, muchas gracias. Amén. Vamos a ir con el centro Derribando Fortaleza. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amén. Por aquí la hermana Mayrubi Landoni. Ajá. Bueno, ¿qué es la espiritualidad para mí? Es primeramente la comunión con Dios, es esa cercanía que debemos tener con el Espíritu Santo, dejándonos guiar por Él, manifestando sus frutos. eh, eh, y por supuesto que todo tiene que estar basado en la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces, cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, Él mismo a través de su palabra, Él nos va a ir revelando la manera en que Él quiere transformar nuestras vidas y que la manera en que quiere guiarnos, ¿verdad? Porque sabemos que su plan y su propósito que Él tiene con cada uno es perfecto y es agradable. La segunda pregunta, ¿cómo respondemos? Agradeciendo.
Respondemos agradeciendo, dando gracias, adorándolo, buscándolo constantemente. Y quería expresar una experiencia eh, a lo largo de, pues que yo tuve el llamado, porque usted sabe que nosotros siempre hemos creído, quizás desde que estamos pequeños nos hablan de Dios, pero no de la forma como Dios realmente pues ha querido para nuestras vidas, porque carecemos de esa familia o de ese entorno que practica pues la fe cristiana. Entonces, cuando Dios nos hace el llamado, a veces un poquito fuerte, lo que llaman por allí las varas de hierro, ¿verdad? Y nosotros comenzamos a recibir ese cambio a través del Espíritu Santo. Vemos cómo Dios nos va guiando y nos va hablando a través de su Espíritu. Yo una oportunidad tuve que viajar a Maracay porque allí viven mis padres y esos días, pues obviamente no iba a estar fuera de la congregación. Cerca había una congregación, pues todavía está allí, pues, y comencé a sentir la necesidad de congregarme ese día. Invité a mi familia y todos colocaron una excusa y yo también quise colocar la mía, pero venía una palabra a mi mente que me decía, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Y eso constantemente hasta que decidí ir a la iglesia y ese día congregarme allí en ese lugar. Y justamente cuando llegó a la iglesia, esa fue la palabra que el predicador habló. Se basó en ese versículo y yo pude entender que el mismo Espíritu Santo me estaba guiando a que tenía que congregarme, a que no debía este, estar apartada pues durante el tiempo que iba a estar por allá, que tenía que seguir pues buscando su presencia. Entonces eso quería compartirlo con ustedes y bueno, lo otro es, tenemos que obedecer a Dios, aunque no nos gusten las cosas, aunque quizás a veces no entendamos algo, nosotros debemos obedecer a Dios primeramente. Amén. Muchas Gracias, gracias. hermanas, por compartir. ¿Alguien más? El que quiera. Abra su micrófono en Zoom. Allá con el hermano Carlos. Hermano Carlos. Bendiciones, hermano Felipe. Bendiciones para todos, hermanos. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo está? Por acá, Rodolfo Rodríguez. Amén. Hermano, para alguien que ha estado en la fe cristiana desde muy joven, es toda una experiencia decirlo de una forma. De niño, mi familia iba a una iglesia bautista. Luego, por tema de mudanza, comencé como joven en una iglesia pentecostal. Luego de adulto, estoy donde estoy ahorita, con el pastor Carlos. La espiritualidad para mí es en verdad esa continua relación con Dios y con su palabra, que eso indefectiblemente nos debe llevar a tener el discernimiento de qué es lo que debemos hacer o cómo lo debemos hacer. Y el camino de un cristiano debe ser discípulo, debe de ser discípulo. Ver en Cristo la guía de cómo debemos ser. Y eso nos va a llevar obligatoriamente a querer estar en comunidad, a trabajar en una comunidad de fe y a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, que es la salvación, ese mensaje de salvación del Señor. Cuando Dios hace algo a nuestro favor, obviamente como cristianos debemos ser agradecidos y eso debemos decirlo, debemos expresarlo, porque es testimonio de fe en uno. Y cuando hay una exhortación, nosotros debemos que obedecer, obviamente con el verdadero discernimiento que nos da Dios a través de su Santo Espíritu, debemos obedecer. Amén. Gracias, hermano, por compartir. Prismarelis. Vio cara que quería hablar. Sí, claro, a leguas. Se vio hasta aquí. Ay, sí. Bueno, pensando en lo que es espiritualidad cristiana, en verdad, a veces ignoramos nosotros mismos. No pensamos mucho en lo que es espiritualidad cristiana. No lo hemos detallado. Y aquí nos ha ayudado bastante a detallar
específicamente lo que es espiritualidad cristiana. Y no espiritualidades. Por ejemplo, ir a la iglesia todos los domingos y nada más. Ser cristiano y ir los domingos. Y ya, paso toda la semana llena, con las energías llenas, y se descargan toda la semana hasta el próximo domingo. Eso no es una vida espiritual. Porque, ajá, ¿dónde está el servicio al Señor? El Señor nos ha, inmediatamente cuando hemos creído en Él, el Señor nos pone en nosotros el que es nuestro trabajo como cristianos. Específicamente el Señor nos dice, tenemos que ir y predicar el Evangelio. Y predicar el Evangelio es tanto con nuestra manera de vivir, nuestro modo de vida, nuestra manera de actuar como cristianos. Ese también es predicar el Evangelio con nuestras acciones. ¿Cuáles son nuestras acciones? Las que el Señor, todas están dentro de la palabra de Dios, como ya antes usted mencionó, y sabemos que todo lo que queremos saber sobre la vida, todo lo que queremos saber está dentro, escrito allí en la palabra de Dios. Dios nos los indica y nos enseña de qué manera debemos de vivir, nuestro modo y estilo de vida debe ser bajo la dirección de Dios. Nuestra fe en Dios, hay cosas que son imposibles, que las que creemos imposibles, como Abraham. Abraham creía cosas imposibles y creyó en Dios, que Dios es el Dios de lo imposible, que Él hace posible lo que nosotros creemos imposible. Es la confianza, es la responsabilidad, es la fidelidad de estar frente al Señor y decirle, Señor, heme aquí, aquí estoy, y servir. Amén. ¿Su esposo? Pastor. Muy bien, hermano. Bendiciones. Amén. Y, hermano, es tan hermoso, ¿no? Detallarlo en nuestra vida. Bueno, mi hermano, para mí la auténtica espiritualidad cristiana tiene un carácter divino. No se le escucha, hermano. Para mí, mi hermano, la auténtica espiritualidad cristiana tiene un carácter divino en nosotros y por nosotros. O sea, es Cristo mismo forjándose en nosotros su carácter, todo lo que es Cristo, pues la esencia en sí, ¿no? Parece muy grande, muy profundo, pero eso es así, mi hermano. O sea, como lo decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, no que vive Cristo en mí, ¿ok? Entonces ya no sería mi amor, sino el amor de Cristo en mí demostrado hacia mi prójimo, hacia Dios. Ya no es mi fe, ¿verdad? Mi propia confianza, sino la fe de Cristo en mí, manifestada aquí para con Él y para todo, pues. Entonces, para yo poder vivir eso, o sea, ¿cómo le digo? Para que Cristo pueda vivir su vida en mí, yo tengo que continuamente dar esos pasos de fe en este caminar. O sea, así lo siento y para mí es así. Amén. Gracias, hermano. ¿Alguien más quiere participar? Bendiciones para todos. Habla el Doctor alumno Michael, Michael Martínez. En cuente. lo personal, veo la espiritualidad como un camino a seguir, un modelo cuyo blanco es Cristo. Y no es esas ideas que nosotros muchas veces obtenemos o tenemos a través del contexto que vivimos, de enseñanza que nos dieron acerca de ver la espiritualidad algo muy lejano, algo como que trasciende o que es inalcanzable lograrlo, sino reflejarnos en ese modelo que Cristo nos dejó, en ver que sí se puede, en ver que no es imposible vivir una vida espiritual y que ciertamente da sus frutos. Uno de ellos es la relación que se obtiene en comunidad. Creo que Juan fue muy específico cuando dice que
Todo aquel que diga conocer a Dios y aborrece a su hermano, no le conoce. Para mí esa es la forma en que veo y me esfuerzo por tener esa manera de espiritualidad. Bendiciones. Amén. ¿Alguien más? Por aquí, Dariuca Díaz, Darío. del Centro Manantial. ¿Me escucha? Sí, claro que te escuchamos. Ok. Usted hablaba de problemas existenciales. Creo que tuve muchos problemas existenciales y ahora puedo definir mi espiritualidad como mi espiritualidad me lleva por el camino a conocer la verdad para poder tener y lograr la vida. Porque venimos de Dios, estamos en Dios y vamos hacia Dios. Eso es lo que es para mí la espiritualidad. Ok. Y la segunda pregunta que dice que cómo respondes frente a los gestos de Dios a mi favor. Bueno, respondo con gratitud por su bondad hacia mí, notando que Él es fiel a todo lo que Él nos ha prometido como hijos. Y en la última, ¿de qué manera responde mi fe cuando Dios me pide algo? Mire, primero fue difícil para mí responder en fe lo que Dios me estaba pidiendo, pero no tuve otra alternativa sino que rendirme a sus pies en obediencia, ¿verdad? A través de su palabra, porque me habló muy contundentemente y obedecí a esa palabra, pidiendo la asistencia y la guía de su Espíritu Santo. Eso, mi hermano Felipe. Ok, gracias. No tienen que responder las tres. Si tiene una, puede responderla si usted gusta. Pero en mi mente está abordando una pregunta que todavía no he escuchado de ustedes como definición de espiritualidad, pero estoy esperando a ver quién de ustedes me da algo que ando buscando específicamente de lo que no se habla nunca dentro de la iglesia, pero que es importante que el día de hoy lo voy a mencionar. ¿Alguien más quiere? Que le bendiga, hermano Felipe, Ajá, sí. y a toda la comunidad. Cuando dice que eso, ¿cómo define usted su espiritualidad? Yo coloqué acá mi respuesta, es aprender a vivir para Dios a través de Jesucristo y de el Espíritu Santo, quien es el que me ha redargüido y me ha llevado a aceptar la obra salvadora de Cristo en mi vida. ¿Y cómo responde usted frente a los gestos de Dios a su favor? Conforme nos ha enseñado la palabra, que es con gratitud, con alabanza, testificando las maravillas de Dios, porque es imposible que recibas el favor de Dios y, bueno, en mi caso, pues, y no testifique, no cuente de eso tan grande que Dios hace conforme a su favor para conmigo. ¿Y de qué manera respondes en fe cuando Dios te pide algo? He aprendido en el caminar a responder con obediencia. Y eso se logra cuando me humillo constantemente como su sierva, pues, pidiéndole al Espíritu Santo que me guíe para que pueda cumplir con la voluntad de Dios para con mi vida. Amén. Gracias, hermano. Ahora, ya le voy a dar oportunidad a otros, pero quiero hacerles mención a todos ustedes de lo siguiente. Todas sus definiciones son sus definiciones, ¿ok? No hay malas y yo no diría, no es que sean malas ni buenas, porque ese no es el tema. Son sus definiciones. Lo único que nosotros podemos notar de todas estas definiciones es que tendemos a hacer dos cosas. Tendemos a estructurar cómo debe ser la espiritualidad de otros. Es decir, que nosotros criticamos la espiritualidad de otros cuando no es nuestro lugar criticar la espiritualidad de otros, porque es su espiritualidad. Hay gente que consideran espiritual ir a la iglesia los domingos y los domingos nada más. No involucrarse en nada, no participar en nada, pero ellos consideran sagrado ir el domingo
a la iglesia y esa es su espiritualidad. Esto es lo primero que quería hacerles notar. Segundo, es que todas las respuestas que me han dado hasta este momento revelan que nosotros tenemos dos vidas. Una, que es la espiritualidad, y la otra, que es la secular. O sea, que caminamos de dos maneras. Y cuando nosotros estamos fuera de la iglesia, todo lo que nosotros hacemos es secular y no entendemos que todo lo que el cristiano hace es espiritual. Nuestra profesión, Cris Marelis, tu profesión es espiritual. Pastores García, su profesión es espiritual. Ustedes tienen que lidiar con la muerte, con la enfermedad, tienen que lidiar con aspectos de la sociedad. Y Dios los ha puesto allí para que sean espirituales. Si usted es ingeniero, su profesión es espiritual. Porque yo no creo que nosotros tengamos una profesión donde dejemos de ser cristianos. Somos cristianos. Y en medio de esa vida que nosotros llamamos secular, es donde Dios nos muestra sus gestos, donde Dios nos habla. La pregunta aquí dice, ¿de qué manera responde en fe cuando Dios le pide algo? ¿Qué si Dios le pide algo que va en contra incluso de esas estructuras que nosotros tenemos en nuestra vida que no nos dejan ser luz, donde necesitamos ser luz? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que pensar en términos de que nosotros no tenemos dos vidas, tenemos una vida. Y que dentro de esa vida es donde Dios nos usa. O sea, que cuando nosotros estamos en la iglesia no decimos malas palabras, pero cuando nos vamos al trabajo, ¿por qué? Porque tenemos dos vidas y en esa otra vida se vale, porque es nuestra vida secular. Pero cuando llegamos a la iglesia, en esta vida no se vale, porque aquí sí es donde practicamos la espiritualidad. ¿Me explico lo que les estoy diciendo? Toda nuestra vida es espiritual, no solo parte de nuestra vida. Cris Marelis, ahí viene la chancleta. Sí, hermano, así es como está diciendo. Toda nuestra vida, por eso le dije nuestro modo y estilo de vida. Y si es así, por ejemplo, nos ha tocado, a mí me ha tocado como médico estar en una sala de emergencia donde un paciente tiene un problema muy grave de enfermedad y necesidad. Y hay momentos que como médico le dicen a uno que no es ético, que bueno, tengo que actuar como médico, pero tengo que actuar como cristiana también. Y en ese momento de esa emergencia, a veces dijo todo, ya va un momento, vamos a orar, vamos a ponerle eso en las manos de Dios para que Dios te provea, para que Dios sane. Y lo he hecho y siempre me ha tocado, hermano, siempre me ha tocado cuando Dios me dice, hazlo. Cuando no lo hago, hay algo que me acusa y me dice, Cris Marely, no lo hice. Y ahí es donde Dios actúa. Ahí hay que actuar por fe y hay que actuar en obediencia. Nosotros tenemos muchos problemas con muchas cosas y vivimos hasta cierto punto vidas bien reprimidas porque nos han dicho de que ser humanos es pecado, ¿no? Y decía un amigo mío, no, íbamos en el avión y íbamos platicando, íbamos celebrando nuestra humanidad. Y entonces él trataba de decir que iba celebrando su humanidad porque alrededor de él no había ningún cristiano. Y lo más interesante del caso, hermano, es que nosotros celebramos nuestra humanidad separados de todos los cristianos, porque lo que nosotros hacemos, si ellos se dan cuenta, uy, Dios mío, nos quitan de las posiciones, ya no nos juzgan, ya no nos van a tildar de espirituales. ¿Por qué? Porque hacemos cosas seculares. Sí, hermano Mervin.
Buenas tardes. Sí, le escucho. Que hay que darnos la fe. Lamentablemente, por la No se le escucha muy bien, hermano. Se le escucha entrecortado, no sé por qué. algo Sí. que la espiritualidad cristiana tiene que ser más el cronómetro del día. Quizás si se quita el micrófono y habla con el micrófono de la computadora se le va a escuchar porque no se le escucha muy bien. Mientras hace eso, ¿hay alguien más que quiere compartir? Este es el momento, hermanos, que se nos está terminando el tiempo. Gloria a Dios, por aquí su hermano Nelson Malavé. Ah, yo ya decía dónde está Nelson, que no ha hablado. Hable, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Por Hable. aquí estamos. Santo es el Señor. Bueno, bendiciones para todos. Bueno, considerando primeramente la primera pregunta, ¿cómo define usted la espiritualidad? Bueno, en verdad hay un sentido general. Hermano, su espiritualidad. Bueno, mi espiritualidad sí. es meramente cristiana, porque estoy, como se dice, en un andar y búsqueda de fe en Dios, en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Esa es mi espiritualidad. Y con respecto a la segunda pregunta, ¿cómo respondo frente a los gestos de Dios a su favor? Bueno, respondo de una manera bendecida, agradecido de Dios por haber tenido, por tomarme en cuenta, por tener misericordia de mí, por acordarse de mí. Así respondería. Y en cuanto a la tercera, ¿de qué manera respondo en fe cuando Dios pide algo? Bueno, respondería aceptando su mandato, aceptando su palabra con temor y con seguridad porque si me está pidiendo algo es porque lo voy a hacer. Ya de una vez, si puso esa mirada en mí, es porque ya me está de una manera directa o indirecta, me está señalando de que sí lo puedo hacer. Así como ha escogido a muchos en la historia para hacer algo, es porque esa persona tiene algo que sí lo puede hacer. Y bueno, ese es mi respondiendo a las tres preguntas. Amén. Abdi. Bueno, buscando responder la pregunta sobre qué es o cómo define usted su espiritualidad. Bueno, la espiritualidad o mi espiritualidad es la forma en que la relación que yo tengo con Dios me impulsa a ser un mejor discípulo de Él, a ser como Cristo, porque así lo dice la Biblia, andar como Cristo anduvo. Y eso claramente se refleja tanto en mi iglesia como en lo que Dios me mande a hacer dentro de la iglesia, como los ministerios o en cualquier cosa donde yo pueda servir en la iglesia, como también en el trabajo, en la universidad, con mis amigos, con mi familia, pues. Entonces, eso es la forma en que Dios me guía para ser yo un discípulo y así también reflejar a Cristo fuera de la iglesia. Amén. Gracias, hermano. Hermano Mervin. Aló, ahora sí me escucho. Hoy sí, le escuchamos como todo un locutor. Okay. Buenas tardes, bendiciones. Bueno, ¿qué es para mí, pues? ¿Qué es la espiritualidad cristiana? Bueno, tiene que ver con lo espiritual, con nuestra formación en el espíritu, con la buena relación con Él, de tal manera que le conozcamos más y podamos nosotros reflejarlo más a Él. Manifestar una sana espiritualidad cristiana es difícil porque la estructura con la que nos han levantado es que la espiritualidad tiene que ver con el templo y no con lo que de nosotros debemos ser.
con la cultura de la iglesia, asistir, ir, compartir, pero ya lo que eso pasa, tenemos otra vida, como usted dijo. No lo hemos visto así, que tenemos una doble vida, porque, por ejemplo, yo le digo a la iglesia, cuando usted cumple años, se pone más bonito, va al trabajo, celebra con sus compañeros y monta la foto, pero si ese día hay una actividad de la iglesia, un servicio, usted no viene porque está cumpliendo años. Y no debemos agradecer al que nos dio la vida, que tenemos un año más. Y así son muchas cosas, o sea, mientras estamos en la iglesia somos súper espirituales, lloramos, adoramos, pero cuando ya salimos, como usted dice, nuestro vocabulario es diferente, nuestra cultura es diferente, nuestro comportamiento es diferente. Dejamos de ser lo que debemos ser en todo momento, en todo lugar. Por eso es que no hemos entendido qué es ser espirituales, qué es ser de Él. Por eso es que sin faltarle respeto a nadie, todos decimos, no, ¿cómo reaccionamos ante cuando el Señor nos pide algo? No en fe, ¿no? Pero eso muchas veces nos va a golpear y nos va a dar miedo, a veces nos va a dar rabia porque es algo que amo. Si el Señor me dice, deja esto, pero yo lo amo, me va a molestar, pero tengo que demostrar una obediencia a pesar de lo que siento. Y eso es falta de sinceridad. Creo que debemos ser sinceros delante de su presencia. Ay, Señor, me cuesta un mundo, pero bueno, ayúdame a lograrlo. Y esa formación es lo que nos va configurando a través de una buena relación con Él. A veces estamos en la iglesia sentados con el corazón y la mente en otra cosa totalmente diferente de lo que podemos ser como hijos de Él. Amén. Ok. Hermana Febe, ¿qué se hizo la hermana Febe? Parece que aquí está. Hermana Febe. Buenas tardes. Buenas tardes. Hermano Felipe, Dios le bendiga. Platíqueme. Para mí, la espiritualidad o mi espiritualidad es lo que me acerca al Señor cada día, es lo que me aleja del pecado, es lo que no permite que yo haga lo malo delante de los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque yo tengo que guardar un testimonio en mi comunidad, en mi iglesia, en donde quiera que yo vaya, yo tengo que guardar un testimonio, porque la Biblia dice que somos cartas abiertas al mundo. Y si somos cartas abiertas al mundo, o si somos un espejo donde el mundo se va a reflejar, yo no puedo tener una conducta en la iglesia y fuera de la iglesia voy a tener otra conducta. O sea, voy a tener doble vida, no. Si yo tengo una espiritualidad que me acerca al Señor, en todo tiempo y en todo lugar, yo tengo que ser luz, que se refleje lo que el Señor hizo en mi vida, para que a través de mi espiritualidad puedan llegar muchas personas a los pies del Señor. Debo entregarme al Señor, no debo seguir haciendo lo que antes hacía. Como dice el apóstol Pablo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Tenemos que imitar todo el tiempo al Señor. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amén. Gracias. Ok, ya casi vamos llegando hacia el final. Entonces, podríamos llegar quizás a una conclusión nuevamente, y la tienen ahí en la pantalla. La espiritualidad es una expresión, pero es una expresión de fe en respuesta a la acción de Dios. Dios actúa, nosotros nos expresamos. ¿Cómo nos expresamos? Nos expresamos de muchas maneras. Por ejemplo, hay espiritualidad en estudiar. ¿Sabían eso ustedes? El estudio teológico, bíblico, lo que nosotros estamos haciendo aquí, involucra espiritualidad. Porque tiene que orar, porque tiene que leer las escrituras, porque tiene que pensar, porque lo que usted está haciendo lo está haciendo no solamente para usted, sino para servir a otros. Eso es espiritual. Pero hay otras cosas, hermanos, que esta semana pasada fui a una reunión con una familia judía en la que la esposa, que tiene ya como 40 y pico de años, celebró su matzvah, que es lo mismo que hace el niño a los 12 años, pero en
en la cultura judía lo pueden hacer también las mujeres cuando cumplen 12 años o si no, en su vida de adulta. Entonces fuimos y había mucha gente, ¿no? Y tenían comida, tenían mesas, tenían un DJ, tenían música. Y antes de comenzar toda la actividad, el esposo y la esposa, el de la casa, ellos oraron por el pan. Y todo el mundo, rápidamente alguien que teníamos que tener la kipa, y nos dieron a todos la kipa para taparnos. Y todos teníamos que tener kipa porque iban a orar. Y entonces ya encienden las velas, porque estábamos en el periodo de Hanukkah, ya estábamos en el 5º día. Y entonces se está orando por el pan y todo lo demás, y entonces hacen las oraciones en hebreo y todo lo demás, y toda la gente está muy contenta y está muy entusiasmada porque están orando por el pan. Y luego que hacen el pan, entonces viene el chico, el que me invita, el que es el dueño de la casa, ¿no? Dice, siéntense, comiencen a conversar y vamos a comenzar a hacer nuestras celebraciones. Y sí, dicho y hecho, dejaron el pan y todo lo demás y comenzaron a poner la música hebrea y todos comenzaron a danzar, a brincar, a celebrar, a cantar, a expresarse. Los papás bailaban con los hijos, los viejitos con sus esposas, todo el mundo danzando, bailando. Y no voy a creer que la música era coritos o remolineando o canciones espirituales, no. Porque para ellos la celebración en familia es espiritualidad, porque están delante de la presencia de Dios. Nosotros hacemos eso, Dios mío, nos vamos al infierno. Más si nos pegamos un pasito, ¿no? Más si un merenguito o una cumbia o una gaita. Dios mío, se terminó la vida espiritual, porque nosotros tenemos ese concepto. Se nos ha enseñado que nosotros tenemos que separarnos del mundo y nos hemos separado tanto del mundo que ya no somos efectivos en el mundo. Ya la gente ya no nos crea. ¿Por qué? Nos cree. ¿Por qué? Porque venimos muchas veces con una espiritualidad falsa, en donde venimos y le decimos a la gente que para que Dios nos reciba tienen que ser espirituales. Eso significa que tenemos que dejar de ser humanos. Y que ya no podemos celebrar absolutamente nada con lo que tiene que ver con la vida de un ser humano. Entonces vivimos vidas reprimidas. ¿Por qué cree que la gente se esconde para hacer sus llamadas maldades, para hacer sus cosas? ¿Por qué cree que la gente no pone todo en el Facebook, todo lo que hace? Más cuando son cristianos. No, fui a la iglesia, estoy orando, estoy en ayuno, pero no ponen aquellas cosas que consideran que van a ser vistas mal, van a ser de mal gusto para la comunidad cristiana en la que nosotros nos movemos. ¿Por qué? Porque así nos han enseñado. Entonces, la iglesia misma, y voy a decir algo que es bastante duro, pero dispénsenme que lo voy a decir, pero en muchos casos la iglesia nos ha enseñado a ser hipócritas, a escondernos de nuestra realidad. Y no podemos funcionar espiritualmente porque nos escondemos. No podemos ir a un partido de béisbol porque eso es del mundo. El día de ayer estábamos en clase y un chico, un pastor, dice, hermano, discúlpenme lo que voy a decir, yo sé que soy carnal, pero ¿saben qué? Mi esposo y yo nos fuimos a Cancún de vacaciones. Eso era la carnalidad, que se fue de vacaciones a Cancún. ¿Por qué? Porque eso no tiene nada que ver con la iglesia, no es espiritual. ¿Usted sabía que descansar es espiritual? ¿Usted sabía eso? Descansar es espiritual. ¿Usted sabía de que tener reuniones familiares donde rían, donde gocen, donde puedan comer, donde puedan compartir, es espiritual? ¿Por qué muchas reuniones en nuestra familia no invitamos a aquella hermanita espiritual o a aquel hermanito espiritual? Porque sabemos que nos van a criticar si nos ven haciendo ciertas cosas que no hacemos en la iglesia. No, fui donde esos hermanos y yo la verdad que no sabía que eran así de carnalotes. No son nada de espiritual, hermanos. No son nada de espiritual porque hicieron esto, aquello, lo otro. Para el judío no es así. El judío incluso antes de ir a la guerra,
alaba, canta, salta, danza en la presencia de Dios. Porque toda su vida es espiritual, toda su vida, todita su vida es espiritual. Si nosotros comenzamos a ver la vida de una manera totalmente diferente, sin esa dicotomía, sin ese, vamos a ser totalmente diferentes y vamos a funcionar mejor dentro de la sociedad donde Dios nos ha colocado y vamos a ser más efectivos en ese entorno, en ese contexto donde nosotros estamos. Entonces, hermanos, en conclusión, la espiritualidad no es algo que simplemente aprendemos o practicamos de forma mecánica. Es una expresión viva de nuestra relación con Dios en todos los lugares, en todas nuestras fases de la vida, en todo. En nuestro trabajo, fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, mientras estamos en el autobús, mientras estamos en el taxi, mientras estamos aquí, allá, en todas partes. ¿Por qué? Porque Dios no solamente está en el templo, Dios está en todas partes. Dios está con nosotros, va con nosotros, habla con nosotros, va a todos los lugares. Y allí es donde Dios nos pide que seamos luz. Allí es donde Dios verdaderamente nos pide que seamos espirituales. Y cuando estamos hablando de espiritualidad, no estamos hablando de que en todas partes nos vamos a ir a hincar, que en todas partes vamos a levantar la mano. No. En todas partes vamos a tener una expresión de fe en respuesta a las acciones de Dios. Algunas de ellas aparentemente van a ser malas y algunas de ellas van a ser buenas. Pero ahí hay un cristiano que entiende que debe expresarse en fe, porque ese es el camino de Abraham, donde él fue paulatinamente encontrando el camino hacia Dios. Es decir, que nosotros somos pastores que guían al pueblo a que continúen en el camino hacia Dios y en su vida espiritual personal van a encontrar las respuestas de cómo ser cristianos genuinos en la presencia de Dios, que como decía el hermano Mervin, no solamente está en el templo. Es más, en algunos templos ya ni está. Al considerar, hermano, estos 4 dominios de los que hablábamos al principio, entendemos que nuestra espiritualidad no solo está fundamentada en la Biblia, sino que también toma forma a través de nuestro contexto, nuestra comunidad y nuestras experiencias personales. Esto nos lleva a la necesidad de expresar nuestra espiritualidad de manera auténtica como un reflejo de nuestra fe y de nuestra conexión con Dios mientras servimos al mundo a nuestro alrededor. Así que, hermanos, vamos a concluir ahí. La semana pasada, quiero pedirles perdón, comencé muy temprano. Yo pensaba que la clase comenzaba a las 8 y comienza a las 8:30. Y les di a ustedes una clase kilometraje que duró creo que como 2 horas y media, pero no crean. Me cayeron unos chancletazos que para qué le digo que me curaron. Así que les pido disculpas. Espero que esta clase les ayude. No se olviden de hacer su tarea. En este momento vamos a tomar un pequeño receso y luego va a comenzar la clase de mentoría. Así que Dios les bendiga, hermanos. No se olviden de subir sus respuestas. Si las cambiaron, súbanlas. Respondan a una de estas preguntas. Súbanlas, quiero leerlas, quiero considerarlas porque así es como vamos a aprender. Hermana Auribel, le voy a dar el tiempo, pero vamos a dar otro receso más, ¿no? De 10 minutos para que luego podamos entrar a la siguiente clase. Adelante, Auribel. Yo me voy, que Dios le bendiga. Nos seguimos viendo la próxima semana. Escuela Vocacional ICPOL.
El Instituto de Capacitación Pastoral y Obreros Laicos te hacen la invitación a que si eres nuevo en tu caminar con Cristo, la Escuela Bíblica provee discipulados y formación cristiana. Si eres obrero laico o pastor, la Escuela Vocacional te ofrece entrenamiento práctico en diferentes áreas del ministerio eclesiástico. También si eres pastor y quisieras estudiar teología, muy pronto, la Academia de Teología Pastoral ofrecerá un diploma en estudios teológicos. El Instituto de Capacitación Pastoral y Obreros Laicos es un miembro de Leyendo las Escrituras, con el hermano Felipe, que promueve la lectura y el estudio bíblico. Visita nuestra página web www.leyendolasescrituras.com o para inscribirte www.leyendolasescrituras.com/inicio.